El Fútbol Club Barcelona es uno de los clubes más grandes y populares del fútbol mundial. Con una historia llena de éxitos y títulos, pocos podrían imaginar que esta institución también ha vivido temporadas desastrosas. En este video, vamos a recordar algunas de las peores temporadas del Barcelona, esas que marcaron el dolor y la frustración para los culés. Desde grandes decepciones hasta humillaciones inolvidables, estas campañas quedarán grabadas en la memoria de todos los seguidores del club. Sin más que añadir, comencemos. Para comenzar, exploraremos algunas de las temporadas más difíciles para el Barcelona: 1987 a 1988, 2002 a 2003, 2007 a 2008, 2013 a 2014 y 2019 a 2020. Empezamos con la temporada 1987 a 1988. El Barcelona terminó en una decepcionante sexta posición en la liga, lejos de la lucha por el título. Pero lo más doloroso llegó en la Copa de la UEFA, donde fueron eliminados por el Bayer Leverkusen en cuartos de final. Esa derrota fue especialmente amarga, ya que los culés tenían en su plantilla a algunos de los mejores jugadores de su historia, como Gary Lineker y Bernhard Schuster. A pesar de ello, no supieron encontrar la fórmula para brillar en conjunto. En la Liga, el Barça sufrió varias derrotas dolorosas. Jornada 2, Sevilla, derrota 1-2, local, jornada 3, Espanyol, derrota 0-2, visitante, jornada 4, Valencia, derrota 0-1, local, jornada 5, Athletic de Bilbao, derrota 0-1, visitante, jornada 6, Atlético de Madrid, derrota 1-2, local, jornada 14, Real Sociedad, derrota 1-4, visitante, jornada 15, Real Valladolid, derrota 2-4, local, jornada 16, Real Madrid, derrota 1-2, visitante, jornada 19, Osasuna, derrota 0-1, local, jornada 24, Athletic Club, derrota 1-2, local, jornada 27, Mallorca, derrota 0-1, visitante, jornada 29, Celta de Vigo, derrota 1-3, visitante, jornada 30, Real Betis, derrota 0-1, local, jornada 36, Real Sporting de Gijón, derrota 0-1, visitante. Ahí va el mexicano y gol. 1-0 para el Real Madrid, gol marcado por Hugo Sánchez. Seguimos con la temporada 2002 a 2003. El Barcelona, que había realizado un mercado de fichajes activo, llegó a esa campaña con grandes expectativas. Sin embargo, el rendimiento fue un desastre total. En la fase de grupos de la Liga de Campeones, fueron eliminados por el Celtic 2-0 en la última jornada. En la liga, el equipo terminó en una vergonzosa sexta posición, fuera de las competiciones europeas. En la liga, el Barça sufrió varias derrotas clave. Jornada 4, Real Betis, derrota 0-3, visitante. Jornada 6, Real Valladolid, derrota 1-2, visitante. Jornada 10, Deportivo La Coruña, derrota 0-2, visitante. Jornada 12, Real Sociedad, derrota 1-2, visitante. Jornada 13, Rayo Vallecano, derrota 0-1, visitante. Jornada 14, Sevilla, derrota 0-3, local. Jornada 18, Valencia, derrota 2-4, local. Jornada 19, Celta de Vigo, derrota 0-2, visitante. Jornada 20, Atlético de Madrid, derrota 0-3, visitante. Jornada 28, Villarreal, derrota 0-2, visitante. Jornada 29, Deportivo La Coruña, derrota 2-4, local. Jornada 34, Mallorca, derrota 1-2, local. Las derrotas a menudo fueron ante rivales directos, lo que selló la mala temporada y dejó al Barça fuera de las competiciones europeas. Atlético, se va Torres, le va a pegar, ¡qué gol acaba de marcar Fernando Torres! La temporada 2007 a 2008 fue otra de las grandes caídas. Después de la era dorada bajo Frank Rijkaard, el Barcelona vivió una temporada muy por debajo de su nivel. En la liga, terminaron en una humillante tercera posición, a 18 puntos del Real Madrid, y fueron eliminados de la Liga de Campeones por el Manchester United 1-0 en los semifinales. En la liga, las derrotas más notorias incluyeron: Jornada 8, Villarreal, derrota 1-3, visitante. Jornada 12, Getafe, derrota 0-2,
visitante, jornada 17, Real Madrid, derrota 0-1, local, jornada 26, Atlético de Madrid, derrota 2-4, visitante, jornada 27, Villarreal, derrota 1-2, local, jornada 30, Real Betis Balompié, derrota 2-3. Visitante, jornada 34, Deportivo de La Coruña, derrota 0-2, visitante, jornada 36, Real Madrid, derrota 1-4, visitante, jornada 37, Mallorca, derrota 2-3, local. Las derrotas ante el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Sevilla, entre otros, fueron claves para que el Barcelona se quedara muy lejos de la lucha por el título. Nuevo Guti, Raúl, el remate, Raúl, ¡Gol! La temporada 2013 a 2014 fue otro capítulo doloroso. Después de dominar el fútbol bajo el mandato de Pep Guardiola, el Barça vivió una temporada de transición. Tito Vilanova luchaba contra una grave enfermedad y su sucesor, Gerardo Tata Martino, no logró revertir la situación. En la Liga, el Barcelona terminó segundo, perdiendo el título ante el Atlético de Madrid, pero lo más doloroso llegó en la Liga de Campeones. En la Liga, el Barça sufrió varias derrotas importantes. Jornada 15, Athletic de Bilbao, derrota 0-1, visitante, jornada 22, Valencia CF, derrota 2-3, local, jornada 25, Real Sociedad, derrota 1-3, visitante, jornada 27, Real Valladolid, derrota 0-1, visitante, jornada 33, Granada CF, derrota 0-1, visitante. Estas derrotas cruciales, combinadas con el fuerte rendimiento del Atlético, hicieron que el Barça perdiera el título. Definitivamente la vuelta al marcador, o mejor dicho, cogería la ventaja necesaria. Finalmente, llegamos a la temporada 2019 a 2020. Esta fue, sin duda, una de las más humillantes de la historia del Barcelona. Tras la desgarradora eliminación de la temporada anterior, con la remontada del Liverpool en Anfield, la esperanza estaba puesta en que el equipo pudiera resurgir. Sin embargo, la campaña de 2019 a 2020 fue otro desastre. En la Liga, el Barça sufrió varias derrotas inesperadas. Jornada 6, Getafe, derrota 1-0, visitante, jornada 7, Real Madrid, derrota 1-3, local, jornada 12, Cádiz, derrota 2-1, visitante, jornada 30, Real Madrid, derrota 2-1, visitante, jornada 33, Granada, derrota 1-2, local, jornada 37, Celta de Vigo, derrota 1-2, local. A pesar de contar con Lionel Messi, el equipo no pudo competir por el título y terminó en segundo lugar, detrás del Real Madrid. La mayor humillación llegó en la Liga de Campeones, donde el Barcelona sufrió una derrota histórica ante el Bayern Múnich, 8-2, en los cuartos de final. Ese 8-2 en Lisboa es uno de los peores resultados de la historia del club y marcó el fin de una era dorada. I'm fired up and tired of the way that things have been, the way that things have been, Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sea, I'm the master of the sea, the master of the sea, I'm speaking from me, taking my soul into the mountains, right on my code. For the few that let me touch me, shifting me, feeling me, singing my heart. From the pain, taking my message, from the veins, speaking my lesson, from the brain, seeing the beauty through the... A pesar de estos momentos de sufrimiento, el FC Barcelona sigue siendo uno de los clubes más importantes y exitosos del fútbol mundial. Pero estas temporadas nos recuerdan que incluso los gigantes pueden caer. Lo importante es aprender de esos tropiezos, hacer una introspección y regresar más fuertes. ¿Crees que estas fueron las peores temporadas de la historia del Barcelona? ¿O hay alguna otra que debería haber sido mencionada? Déjanos tu opinión en los comentarios. En el próximo video, hablaremos de las mejores temporadas del FC Barcelona, esas que nos hicieron soñar y vibrar con el fútbol. No te lo pierdas. No olvides darle like, compartir y suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para estar al tanto de nuestros próximos videos. También síguenos en TikTok para más contenido. Gracias por ver el video, recuerda ver mis últimos videos, me despido hasta la próxima. Picó la pelota, le quedó a Coutinho. ¡Al 8! No puede ser. No puede ser.